en Estados Unidos, miles de personas afirman que Elvis Presley no murió en 1977, y para sostener esta hipótesis podemos encontrar un sinfín de información y teorías conspiranoicas que vendrían a explicar qué fue de su paradero tras su falsa muerte. Lo mismo sucedió con Michael Jackson, de quien nadie vio sus restos, y al parecer, él fingió su muerte para escapar de sus problemas legales. Lo mismo sucedió con Juan Gabriel, donde se afirma que a nadie le consta haber visto sus restos y que todo se manejó sospechosamente rápido y en secreto, mientras él posiblemente está disfrutando de su retiro y de su fortuna, dándose el gusto de haber desaparecido en la cima del éxito para convertirse en una leyenda. Bueno, Gandhi, ¿puedo conocer a Gandhi? Era hindú. Juan Gabriel no se ha muerto. Sabía que no se había muerto. Carlos Villagrán afirma que Chespirito no murió en la fecha que nos hicieron creer y que todo fue una manipulación de Televisa. Ahora, si nos vamos más hacia atrás en el tiempo, de Javier Solís se dudaba por igual de su muerte, y cuando tiempo después apareció un cantante llamado El Charro del Misterio, muchos afirmaban que era el mismo Javier Solís, pues cantaba muy similar a él. ¿Qué importa que me hieras tantas veces? Por siempre me verás sonriendo así. E incluso grabó un disco con temas de Javier, sonando prácticamente igual. Para hacer más grande el misterio, dicho cantante usaba una máscara. Nadie sabía si era en realidad Javier Solís u otra persona. Finalmente, no sería de extrañarse que en el caso de Pedro Infante sucediera lo mismo. En el preciso momento en que por radio se dio la noticia de su muerte aquella mañana del lunes 15 de abril de 1957, todo el país reaccionó negándolo. Y oírlo decir 100 veces, pero no es posible. No es posible que haya muerto Pedro Infante. Los expertos en ciencias sociales y del comportamiento humano han propuesto un modelo para pretender afirmar por qué como sociedad a veces nos cuesta, en este caso, aceptar que alguien como Pedro Infante falleció en 1957. Todo ocurre con el evento en sí. Tras él, llega a nivel de sociedad la primera fase de este proceso llamado shock, donde nadie podía creer esta noticia. La siguiente fase se llama negación, en la que a la fecha muchas personas siguen estancadas aquí. Son las personas que han sido más fácilmente susceptibles a creer en que Pedro Infante seguía vivo o quizás siga vivo en este momento. La siguiente etapa es el recuerdo, donde como sociedad cada año se visita su tumba para recordarlo. Vemos sus películas, escuchamos sus canciones. Otras personas lo imitan, y esto es muy distinto a hacerse pasar por él. Las siguientes etapas son la aceptación, el dejar ir y prácticamente resolver saludablemente este evento para cada quien seguir adelante con sus vidas. El problema aquí es que muchos siguen estancados en esta etapa, la negación. Pedro Infante no murió en 1957. Todo fue un montaje. Él seguía vivo. Fue víctima de un poderoso político. A Pedro Infante lo vieron vendiendo quesadillas en la Marquesa, etc. Cualquier cosa que nos ayude a tener la esperanza de que un ídolo sigue entre nosotros es bien recibida. Así sea absurda la historia que nos cuenten, pues lo curioso es que la historia o la falta de pruebas para muchos es lo de menos. Si me dices que Pedro Infante estaba vivo, yo te creo. Lo demás son solo detalles. Muchos afirman que a Pedro Infante lo desapareció un poderoso político. Sin embargo, en este video, cuyo enlace les dejamos en los comentarios, demostramos con pruebas que esta versión es totalmente absurda. En vida, Pedro Infante gozaba de una excelente amistad y relación con poderosos políticos, y en palabras de Ismael Rodríguez, Pedro no tenía enemigos. Otros afirman que todo se trató de un lío de faldas,
debido a que Pedro se enamoró de una hermosa Miss Universo francesa. Dicho rumor también lo hemos desmentido en este video. Todos los enlaces a los videos que vamos a mencionar los dejaremos en los comentarios. Otros afirman que todos aquellos que en su momento se hicieron pasar por Pedro Infante eran físicamente idénticos a él. Sin embargo, la apariencia física no es evidencia irrefutable para decir que una persona sea otra. Todos tenemos a lo largo del planeta mínimo a 7 sujetos físicamente similares a nosotros. En internet existen un sinfín de evidencias de personas que, sin estar emparentadas, guardaban un asombroso parecido físico. Si el destino hubiera querido que Pedro Infante viviera un poco más, difícilmente habría llegado a la vejez. Pedro padecía diabetes y esta enfermedad en aquella época era sumamente difícil de tratar. Pepe Infante, hermano de Pedro, era al igual que su hermano un gran atleta, quien no pudo ganarle a la diabetes que también padecía, perdiendo con el paso del tiempo sus 2 piernas por amputación. En este video hemos compartido qué habría pasado seguramente si Pedro Infante no hubiera muerto. Personalmente, comparto la opinión de muchas personas, incluso la misma familia de Pedro Infante, así como de Irma Dorantes. Si Pedro Infante hubiera estado vivo, lo más lógico y obvio es que hubiera estado con su familia. Si él realmente hubiera estado amenazado, entonces, como cualquier persona en dicha situación, qué mejor que esconderte con tu familia y ni loco asomarse a la calle a ponerte con Sansón a las patadas. Esta hipótesis incluso Chespirito lo infirió en un sketch que hizo, donde muestra a un Pedro Infante viviendo en el anonimato con su familia, viviendo feliz y sin desear para nada regresar a la fama, por lo que el personaje de Chespirito respeta su decisión y lo deja en paz. Y es que sin duda, si revisamos las mismas palabras y testimonios que Pedro Infante ofrecía en sus entrevistas, encontramos algo en común. Pedro Infante en sus últimos años de vida ya se encontraba física y mentalmente agotado de la fama. Nosotros como simples mortales pensamos que la fama es lo más bonito que nos puede pasar, pero quienes la han vivido lo han sufrido. José José fue explotado hasta el cansancio debido al éxito que tuvo, por lo cual quienes manejaban su carrera llegaban a drogarlo para que fuera capaz de soportar las extenuantes jornadas de trabajo, sin poder ni siquiera tener vacaciones o la posibilidad de ver a sus hijos crecer. En el caso de Pedro Infante, él mismo denunciaba que por culpa de la fama siempre comía muy mal y dormía muy poco. Ganaba muchísimo dinero, sí, pero no tenía tiempo para disfrutarlo, por lo que siempre, con mucha tristeza, afirmaba que eso no era vida y le decía al público que lo que pensaban de él era totalmente alejado de la realidad. En varias ocasiones añoraba con volver a vivir como antes, cuando nadie lo conocía, pues siempre se veía obligado a salir a la calle disfrazado para que nadie lo reconociera y lo dejaran en paz. En sus últimos meses de vida, Pedro tuvo que hacerle caso a su doctor y cancelar el resto de la gira que estaba dando por Centroamérica,
para tomarse unas vacaciones obligatorias, pues en varias cartas que enviaba a su familia confesaba que ya estaba muy cansado durante ese viaje. En su última película vemos a un Pedro Infante extremadamente delgado y aparentando una edad mucho mayor a los 39 años de vida que tenía al morir. Pensar en un Pedro Infante que fingió su muerte o que fue obligado a ser parte de un montaje bajo amenaza de no regresar a la vida pública y que aún así hiciera lo que hicieron todas las personas que se hicieron pasar por él, de buscar la fama y el dinero y estar avisando siempre dónde se iba a presentar y a qué hora, haciéndole creer a la gente que era Pedro Infante. No sé ustedes, pero para mí no tiene sentido. En especial cuando aparecía algún familiar de Pedro Infante y estas personas, en lugar de recibirlos, salían huyendo como si los buscara el diablo. En otras palabras, los impostores le tenían miedo a los hijos de Pedro Infante, pero no a los políticos, a los policías o a los familiares de los que presuntamente lo habrían mandado a desaparecer. Y todo esto fue así hasta que finalmente aparecieron las pruebas de ADN. Los familiares de Pedro Infante, cansados de que en cada aniversario luctuoso aparecieran cientos de personas afirmando ser hijos de Pedro Infante con fines de lucro, jamás se volvieron a presentar, pues los verdaderos hijos de Pedro los esperaban ofreciéndoles gratuitamente el hacerse con ellos las pruebas de ADN. No cabe ninguna duda de que aquella mañana del 15 de abril de 1957, un gigantesco tetramotor se estrelló en la ciudad de Mérida. Aún viven testigos de dicho accidente que algunos quieren hacer pasar por un montaje, cuando varios inocentes perdieron la vida en ello, además de las personas que acompañaban a Pedro Infante, de quien sin duda existen pruebas de que él sí llegó esa mañana al aeropuerto, sí subió al avión y sí iba a bordo de él. No hace falta buscar mucho para que cualquier persona encuentre las pruebas de esto fácilmente. Como conclusión, todos somos libres de creer lo que queramos. En este video no pretendemos que dejes de creer en una versión u otra. Aquí hemos querido reflexionar sobre lo fácil que es el que alguien nos haga creer lo que quiera. Muchas redes sociales han luchado durante años contra la propagación de noticias falsas o fake news, pues lamentablemente la gente tiene la costumbre de compartir cosas sin nunca investigar al respecto. Actualmente, cuando Facebook detecta que vas a compartir un artículo sin antes haberlo leído, te muestra una advertencia de que seas consciente de lo que estás haciendo antes de compartir algo que no has leído. De esa manera, las noticias falsas logran tener éxito y divulgación, y como dijo Joseph Goebbels, una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. ¿Qué opinas de esto? ¿Crees que Pedro Infante estaba vivo? ¿Qué sabes al respecto? Déjanos saber tus comentarios con total confianza y libertad. Si este video fue de tu agrado, regálanos un pulgar arriba y suscríbete al canal para conocer más historias del cine mexicano.